Necesitamos que la Iglesia de Jesucristo crezca en santidad, porque probablemente estemos viviendo el último avivamiento ahora. Les doy la más cordial bienvenida a este estudio el estudio del Evangelio de Marcos verso a verso. Como todos los días jueves nos reunimos para estudiar su palabra, porque la palabra de Dios es poderosa, que nos hace crecer en santidad, en conocimiento, aumenta nuestra fe, y es la manera como nosotros podemos crecer en santidad. También es un medio de gracia, por supuesto. Así que, amados hermanos, el día de hoy vamos a estar estudiando un milagro más del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, cuando vino hace 2000 años por primera vez y vino como Mesías, como nuestro Salvador, y el evangelista Marcos lo presenta como el siervo de Dios. Así que le presenta mucho dinamismo. Constantemente vemos en la narrativa de Marcos cómo Jesús está constantemente en acción de un lugar a otro, haciendo una cosa, yéndose a otro lugar. Así que nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Dios, no es un Dios que está sentado, ¿verdad?, en un trono y viéndose y riéndose de su creación, sino es un Dios que está metido con nosotros, ayudándonos a conocerlo para crecer en nosotros, para que crezcamos en santidad, porque Él desea y anhela compartir un reino eterno con nosotros, donde nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Él es nuestra cabeza y todos nosotros, los que formamos parte de su iglesia, somos parte de su cuerpo. Y el Señor dice, nadie jamás aborreció su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como lo dice también su palabra en Efesios 5 al final. Así que, amados hermanos, el día de hoy estamos estudiando el milagro de Jesús caminando sobre el mar, el Evangelio de Marcos, del verso 45 al 52, va a ser nuestra lectura del día de hoy, nuestro estudio. Y es mi anhelo que Dios nos haga crecer, nos haga profundizar en todas estas historias que, si no ponemos atención, pueden sonar simplemente como una serie más de Netflix, ¿verdad? Sino que realmente podamos nosotros comprender y qué hago con esta información que está en estos textos, cómo me sirve a mí hoy en día, en mi situación, en mi vida, en mi presente, cómo puedo yo aprovechar este conocimiento para ser un mejor y verdadero discípulo de Jesucristo. Voy a poner en pantallas el texto para irlo leyendo e irlo estudiando. Dice así, eh, vamos a concentrarnos en los dos primeros versículos para irlos leyendo. Eh, el Señor tiene que enseñarnos en estos textos. Hay tres grandes lecciones que desea que aprendamos y que reflexionemos en esta enseñanza de este milagro de Jesús caminando en el agua. La primera es que Jesús debemos Él quiere que sepamos que siempre, siempre sabe lo que se tiene que hacer. Jesús es muy preciso en toda su acción y ya nos ha demostrado que es un hombre confiable que toma las mejores decisiones. Jesús quiere que sepamos y que aprendamos que Él siempre sabe qué es lo que se tiene que hacer. Esa es la primera lección que viene en los primeros dos versos de este texto, versos 45 y 46. La segunda lección es que Jesús siempre conoce nuestras necesidades y nos ayuda. Esto viene en los siguientes dos versículos, 47 y 48. Y finalmente, la tercera enseñanza la tenemos en los versículos del 49 al 52. Los discípulos, los verdaderos discípulos de Jesús, necesitan conocer con profundidad a su maestro. Estas son las tres grandes lecciones que vamos a aprender el día de hoy en este texto. Así que, sin más preámbulo, ahora sí, vamos a leer la primera lección. Jesús siempre sabe lo que se tiene que hacer. Dicen así estos dos versículos. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Noten cómo Marcos utiliza empieza con esta acción, ¿verdad? Recordemos de dónde venimos. Jesús acaba de hacer un milagro al alimentar a 5,000 varones, más de 20,000 personas o alrededor de 20,000 personas en su totalidad. Es lo que acaba de acontecer, es el contexto inmediato para todos aquellos que no escucharon la lección pasada, la acabo de subir a YouTube. Pero Jesús acaba de alimentar a 20,000 personas con 5 panes y 2 peces. Jesús acaba de hacer este milagro y así comienza esta nueva idea de este texto bíblico.
Dice así, enseguida, después de alimentar a estas 20,000 personas, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra riviera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Bueno, vamos a empezar a analizar qué es lo que nos dice aquí. Dice, enseguida, enseguida después de la alimentación de los cinco mil varones, se calculan alrededor de 20,000 personas, dice, hizo a sus discípulos entrar en la barca, los apresuró, los hizo entrar en la barca y los apresuró a que no se quedaran ahí. El día ya estaba avanzado, habían pasado muchísimas cosas, pero Jesús no quería que sus discípulos se quedaran ahí, sino que cruzaran el mar de Galilea. Recordemos que el mar de Galilea es como el lago de Tequesquitengo, pero muchísimo más grande, ¿verdad? Es un gran cuerpo de agua que llega a tener en sus zonas más profundas más de 400 metros de profundidad. Es un lago bastante profundo y está muy por debajo del nivel del mar, cerca de 200, 300 metros por debajo del nivel del mar. Así que no es propiamente el mar, sino es un gran lago tan grande que llega a presentar oleaje cuando el viento sopla, ¿verdad? Y llega a tener un oleaje. A diferencia del mar, por ejemplo, el mar Mediterráneo, que está ahí a unos cuantos kilómetros, alrededor de 50 kilómetros al, al- al- al oeste, ahí el mar Mediterráneo pues es agua salada. Aquí estamos hablando de agua dulce. Y la diferencia entre agua dulce y agua salada, además del sabor, disculpen el mal chiste, además de eso es la flotabilidad. No es lo mismo para los que saben nadar en agua dulce, ¿verdad? En ríos o en un lago, que nadar en el mar. Tienes mayor flotabilidad en el mar salado, ¿verdad? En el mar que tiene sal. Así que digamos que no es lo mismo, hay grandes diferencias. Este es un gran cuerpo de agua que tiene alrededor de 10, 12 kilómetros en su parte más angosta, por cerca de 22, 24 kilómetros en sus puntos más largos, ¿verdad? En lo ancho y en lo largo. Así que Jesús los apresura, como dice aquí el texto, los hace entrar en la barca y les pide que se adelanten y que crucen al otro lado de la riviera. Entre tanto que él despedía a la multitud, él no pidió que los acompañaran nadie a despedir a la multitud, él solito despidió a la multitud y después dice que y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Esta narrativa es crucial, ¿verdad? No sabemos por qué Jesús se apresura para despedir primero a sus discípulos para que se adelanten y mientras él despide a la multitud y ora. Sin embargo, a pesar de que Marcos no nos explica por cuál era la prisa de Jesús porque se fueran sus discípulos, Juan sí lo hace. En el texto paralelo, este milagro está narrado en tres de los cuatro evangelios. Obviamente aquí Marcos, pero también está en Juan y está en Mateo. Lucas no lo registra. Sin embargo, Juan sí nos da una idea de por qué Jesús tiene esa prisa por despedir a sus apóstoles, a sus discípulos, para que se adelanten. Dice que me regreso al contexto. Después de alimentar a los 20,000 personas, dice aquellos hombres, refiriéndose a esos hombres de la multitud de los 20,000, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. O sea, todas estas personas judías no eran ignorantes de lo que estaba aconteciendo. Ellos ya tenían un panorama profético, escatológico del Antiguo Testamento, que era lo único que conocían de la Biblia, y ellos habían reconocido que Jesús verdaderamente era aquel profeta. Ahora, para que tengamos una idea de la magnitud del milagro que Jesús acaba de hacer, permítanme ponerles la imagen, una fotografía del Auditorio Nacional.
En el Auditorio Nacional, para los que han ido y para los que no han tenido la oportunidad de conocer el Auditorio Nacional, tiene una capacidad de cerca de 10,000 asientos. Así que Jesús tenía reunidos por su fama y por lo que él era y por lo que estaba haciendo, había causado un gran alboroto en toda esa región norte de la región de Israel, llamada Galilea, que se habían juntado dos estadios, dos auditorios nacionales para escuchar la predicación de Jesús, y todos esos dos auditorios nacionales de la Ciudad de México habían sido alimentados con 5 panes y 2 peces y 2 pescados. Así que imagínense lo que estaba aconteciendo aquí, cómo ellos entonces, viendo cómo Jesús los había alimentado a todos, dijeron, este es nuestro Mesías, el que nos va a redimir. Jesús es aquel que nos va a librar de la opresión de los romanos, es el que va a acabar con la maldad, porque ciertamente todo el Antiguo Testamento habla de eso, de la simiente de David, ¿verdad? Un descendiente del linaje de David, que habría de venir a establecer la paz y todo lo que estamos hoy estudiando en Daniel capítulo 9. Que no se pierdan el estudio del lunes, que vamos a estar analizando las 70 semanas de Daniel. Ya hice aquí un comercial, pero es que tiene todo que ver con lo que está viendo aquí estas personas. Ellos están viendo que Jesús verdaderamente es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que habría de terminar con todos los no creyentes, con todos los no judíos, con todos los gentiles, para establecer su reino milenial. Pero dice Juan aquí en el verso 15, entendiendo Jesús que ellos lo habían malinterpretado, que ciertamente él era el Mesías, pero no habían comprendido con profundidad la profecía del Antiguo Testamento, que Jesús sí es el Mesías, pero primero tenía que derrotar el pecado, y es la muerte, nuestro peor de nuestros enemigos. Jesús vino a derrotar el pecado y ahora nos extiende su gracia para librarnos de la muerte. El pecado produce muerte, entonces Jesús vino a librarnos del pecado por gracia, por medio del arrepentimiento, de la confesión de nuestros pecados. Arrepentíos era la aplicación de Jesús, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que Jesús estaba primero buscando nuestro corazón antes que darnos una libertad exterior o superficial. Jesús vino a darnos libertad en nuestro espíritu, ¿ah? Porque por medio del conocimiento del Evangelio de Jesucristo y por la fe en lo que Él ya hizo en la cruz, la sustitución, Él toma nuestro lugar como pecadores, y nosotros, mereciendo el pecado, ahora nos da vida eterna, porque Él resucitó. Así que Dios tenía un plan de redención, pero la gente ya lo quería coronar y entronar como rey de los judíos. Dice Jesús que entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Jesús era un hombre, ¿verdad? Porque vino como hombre, pero un hombre cuya dependencia, su ministerio dependía completamente de la voluntad del Padre que lo envió. La segunda persona de la Trinidad se subordina al Padre, siendo iguales en poder, en potencia, en autoridad, en todos sus atributos, en gloria. Jesús se subordina al Padre, así como las mujeres se subordinan, o se espera, ¿verdad?, que se subordinen a la autoridad de sus maridos, que no las hace inferiores a ellos, sino que simplemente es el orden que Dios estableció. Asimismo, Cristo se subordina al Padre para hacer la voluntad del Padre. Cristo ya había visto, porque Él lo sabe todo, que lo querían coronar como rey. Él le pide a sus discípulos que se vaya, que se retiran rápido, porque ellos todavía siguen en un proceso, así como nosotros, que no había terminado de entender el plan de Dios. Todavía lo estaban conociendo, así nosotros estudiamos para conocerlo con mayor profundidad, y ellos eran susceptibles a la fama. Imagínense el escenario donde ven a 20,000 personas que no llegaron en coche ni en Uber, como si llegan al Auditorio Nacional, ¿verdad?, a ver los conciertos. Ellos llegaron caminando después de días de estar caminando y de estarla pasando mal.
20,000 personas se juntan, cuando en esas regiones la cantidad de personas era muy escasa en cada poblado. Estamos hablando de los tiempos de Cristo, ¿verdad? Hace más de 2000 años, el mundo no estaba tan poblado, así que a ellos sí les podía haber afectado la fama, pero Jesucristo, que lo sabe todo y sabe siempre qué hacer, les pide que se vayan, que se retiren. Esta escena de Jesucristo yéndose solo, subiendo al monte a orar, nos hace también una alusión de lo que sucedió en el Éxodo cuando Dios de manera milagrosa hace descender el maná del cielo para alimentar a más de 2 millones de personas en el desierto y además sustentarlas todos los días por 40 años. Y después Moisés sube, ¿verdad? Así como la alimentación milagrosa. Ahora Jesús está subiendo al monte a orar, a tener un momento de intimidad con su Padre, a alejarse de los reflectores y de la multitud, del ruido de la gente. Él sube a orar también haciendo una alusión, el evangelista Marcos, a Moisés cuando sube al monte Sinaí en Éxodo, capítulo, bueno, en Éxodo, donde viene eh, esta escena de Moisés orando después de que libera a su pueblo. Este, y la oración, esta es otra gran enseñanza que vemos aquí en Marcos. Marcos, Jesús sube al monte, pero no sube a descansar, simplemente a despejarse, a meterse a sus redes sociales. Él sube a orar. Y esta es una gran lección para todos nosotros los cristianos. La oración es el fundamento de la vida cristiana. Si nos decimos ser cristianos y no nos gusta orar, estamos mal. Nos falta todavía crecer y comprender la importancia de la oración. Jesús nos lo puso como ejemplo, que Él siendo Dios no se consideró como ser igual a Dios, sino que se despojó de su de divinidad, se subordinó al Padre, ¿verdad? Y a la dependencia del Espíritu Santo, y fue un hombre de oración. La oración es el asunto más importante en nuestra vida cristiana. Por eso ahorita vamos a orar por las necesidades del grupo. Todos tenemos muchas necesidades y es muy esencial incluso antes de leer la Biblia, antes de agarrar nuestras Biblias, hagamos una oración, como siempre lo hacemos, ¿verdad? En este estudio, para poner esto en manos de Dios, para que el Espíritu Santo nos revele su palabra. La oración es al cristiano lo que es la respiración para sustentar nuestra vida. Nosotros respiramos, inhalamos aire y exhalamos, es un proceso biológico para que nuestras células no mueran. Pero la oración es para mantener nuestro espíritu. Es la oración, entonces, es tan esencial como la respiración, ¿verdad? Para nuestro espíritu, como es la respiración para nuestro cuerpo. No se puede ser cristiano y simplemente no orar. Veamos este ejemplo en Colosenses 1:9. Dice el apóstol Pablo, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes, por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí estamos hablando y nos está hablando el Espíritu Santo de que hay inteligencia y sabiduría carnal o animal, pero también hay espiritual. Por eso los fariseos no podían entender la inteligencia de Jesús, porque él era un hombre sabio, inteligente, pero también espiritualmente, y no podían comprender la profundidad de la enseñanza de la Biblia en los términos de Jesús. No podían entender su exégesis, su interpretación, ¿verdad? Porque era la verdadera interpretación. Si nosotros queremos ser personas que tomen decisiones con sabiduría, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús aquí en Marcos 6:46. Jesús era un hombre de oración y nosotros también tenemos que ser personas de oración. ¿Para qué? Así como Jesús siempre sabe qué hacer, también nosotros confiemos que Él nos puede revelar su voluntad mediante la oración para guiarnos, para tomar buenas decisiones. Así que pasemos a la segunda lección, amados hermanos, los siguientes dos versículos. Jesús conoce nuestras necesidades y nos ayuda. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo
en tierra, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Bueno, como siempre, vamos a consultar la Biblia completa para comprender la profundidad del texto. Me voy a ir nuevamente al evangelista Juan, que nos narra la misma historia, pero nos da más información, ¿verdad? O nos da otra información que omite Marcos, pero dice así Juan 6:19. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vamos a detenernos aquí. Ellos ya habían remado. Jesús, recordemos que los había apresurado a irse. Aquí en Marcos, así empezamos la lección de hoy, en Marcos 6:45. Enseguida hizo que sus discípulos entraran a la barca e ir delante de él a la otra riviera, en la otra riviera. Ahora vamos a ver qué dice Mateo. Mateo lo explica así. Enseguida Jesús hizo entrar a sus discípulos, hasta aquí van igual, hizo entrar a sus discípulos en la barca e ir delante de él a la otra riviera, en tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, aquí, esto es algo clave, amados hermanos, porque aquí dice que cuando llegó la noche fue cuando Jesús los despide. ¿A qué hora se oscurece, amados hermanos? ¿A qué hora se oscurece? Bueno, se oscurece normalmente por ahí de las 6 de la tarde, dependiendo la época del año, entre las 6, 6:30, 7, si es verano, ¿verdad? Eh, pero es así y es así normalmente. Dice que cuando se oscurece, cuando viene la noche, los discípulos llegan remando. Pero después nos dice que ya estaban en medio del mar. Leímos aquí en Lucas, digo en Juan 6:19, que ya habían remado bastante, entre 25 y 30 estadios. ¿Cuánto es un estadio? Aproximadamente son medidas del Antiguo Testamento, no son medidas exactas como lo tenemos hoy, que tenemos una unidad de medición ya estandarizada, ¿va? Eh, Hay dos tipos de medidas, pero un estadio aproximadamente son 189 metros y ellos ya habían remado entre 25 o 30 estadios. Esto significa que ellos ya se habían alejado de la orilla entre 4 y 5 kilómetros. Para tener una idea de lo que nos está diciendo aquí, ellos ya estaban entre 4 y 5 kilómetros, que si yo les comenté que la parte más angosta del mar de Getsemaní o el mar de Galilea tiene entre 10 y 12 kilómetros de ancho, exactamente ellos ya iban cerca de la mitad del lago, probablemente la parte más profunda del lago, de ese mar. Y Jesús ya, él estaba en tierra. Sin embargo, eh, nos dice aquí que ellos estaban remando con gran fatiga. Y aquí hay otra cosa que no nos aclara tanto, ¿verdad? En la narrativa de Marcos. ¿Por qué estaban fatigados? ¿Por qué habían remado demasiado tiempo? Me voy nuevamente a Juan 6:19 para tratar de obtener más información. Ellos ya habían remado entre 4 y 5 kilómetros. Y Mateo nos da otra explicación. Mateo es Mateo 19. No, no es Mateo 19. Mm, Ahí está. Mateo 14. En Mateo 14 nos da aquí otro dato importantísimo. Aquí en el verso 25 dice que ya era la cuarta vigilia de la noche, que ellos habían remado entre 4 y 5 kilómetros, pero ya era la cuarta vigilia de la noche. Hay que entender entonces cuánto es una vigilia. Les puse esta imagen. Las vigilias romanas, eh,
los romanos dividían la noche en cuatro vigilias. La primera vigilia comenzaba de las 6 de la tarde a las 9 de la noche, que más o menos es cuando los discípulos los despide Jesús y los apresura a que entren a la barca y les pide que crucen al otro lado, a 10 kilómetros, ¿verdad? Del otro, a la otra orilla del mar. Y ellos empezaron su jornada a las 6 de la tarde, después de un día exhaustivo de alimentación de los 5,000 o 20,000, ¿verdad? Seres humanos. La segunda vigilia va de las 9 de la noche a la medianoche. La tercera vigilia va de la medianoche a las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia, que es donde está esta escena, es entre las 3 de la mañana y 6 de la tarde. Si los discípulos empezaron entraron a la barca y empezaron a cruzar el lago a las 6 de la tarde, para las 3 de la mañana, si nos vamos así más amables, ¿cuántas horas han remado? Pues 9 horas, 9 horas remando y en 9 horas apenas están a la mitad del lago. Por eso nos dice aquí que ya estaban fatigados, estaban cansados, fatigados. Habían remado entre 9 y 12 horas. Por eso ellos ya estaban fatigados. Dice que viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Esta es otra información que nos explica por qué. ¿Por qué lo que debieron haber recorrido en 1 o 2 horas, ahora les había tomado entre 9 y 12 horas y todavía no llegaban, apenas iban a la mitad de su trayecto? Ellos iban remando con gran dificultad porque el viento les era contrario. Esto es otra información. Y dice Jesús nos dice aquí en el verso 48, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Bueno, esto de adelantárseles eh, significa que más bien una mejor traducción sería que quería acercarse con ellos con prontitud, quería llegar a ellos Jesús y vino andando sobre el mar. Eso es lo que nos está diciendo este versículo. Para los lectores judíos, tener esta imagen de Jesús caminando sobre las aguas, seguramente como conocían el Antiguo Testamento, ellos podían ver que esto era algo que solamente Dios podía hacer, como lo expresa el Salmo 77, verso 19. En en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. Este es una evocación de una teofanía, es decir, de una ilustración de Dios con un aspecto humano. Eso es una teofanía, porque Dios no tiene pies, ¿verdad? Pero el salmista lo escribió como si lo fuera así, como si Dios tuviera pies y y sus pisadas no fueran conocidas. También lo dice Isaías, Isaías 43, verso 16. Dice, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Es una ilustración hermosa y perfecta de lo que está aconteciendo en esta imagen, en esta historia que estamos leyendo de Jesús caminando y nos trae todas estas citas, solamente poner algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Ahora, algo hay hermoso aquí. Me voy a regresar a los versículos de Marcos. Dice que Jesús no los perdió de vista, él los veía remar. Y cualquiera que tenga muy buena vista, cualquier ser humano que tenga muy buena vista, pues ellos ya se encontraban entre 4 y 5 kilómetros en el mar. Y era de noche, amados hermanos. Sin embargo, dice el texto que Jesús no los perdía de vista, porque también Jesús es Dios.
Y él sabía perfectamente, no solamente a la distancia y tenía binoculares, ¿verdad? Para ver que estaban remando con gran fatiga, sino que Jesús mismo conocía lo que estaban atravesando, no solamente físicamente, sino también en su corazón. Ellos se encontraban en una gran dificultad, fatigados, después de un día muy intenso de milagros, y Jesús no les perdía la vista, y Jesús viene a ellos en auxilio y quiere adelantarse. Jesús viene corriendo para estar con ellos. Ahora, para ellos, esta imagen de una figura humana caminando en medio del mar, ¿verdad? De un mar con mucho viento, que seguramente era un mar impetuoso que estaba levantado con olas, ellos asumieron eh, miedo, temor, dice el verso 49. Por eso la tercera lección es: los discípulos necesitan conocer verdaderamente al Maestro. Dice, y que viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó en el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Vamos a leer y a estudiar esta última porción de la escritura. Eh, los discípulos experimentan horror y terror al ver que Jesús se aproximaba a ellos caminando sobre el agua. Ellos pensaron su reacción inmediata, porque ellos estaban estresados y atareados en esta gran dificultad. En lugar de pensar bien, ellos se dejan llevar por su imaginación y piensan que es un fantasma que se parece a Jesús, es un fantasma como que se parece al Maestro, es algo sobrenatural. Este medio inicial refleja una clara incomprensión fundamental sobre quién es Jesús. A pesar de que ellos ya habían visto a Jesús hacer innumerables milagros, incluso ya había calmado la tempestad, cuando cruzaron, que se toparon con el endemoniado Gadareno, a pesar de que ellos ya habían convivido con Jesús por mucho tiempo y habían visto muchas cosas, todavía seguían ellos con la incapacidad de conocer la verdadera naturaleza de Cristo. Pero Jesús los tranquiliza y los reconforta pronunciando dos frases. Primero, tengan ánimo, los anima, y después les dice: yo soy, no temáis. Y este yo soy nos evoca a Dios hablando con Moisés en la zarza ardiente, ¿verdad? Que les dice Moisés: ¿y quién les digo que me manda? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién les digo que eres tú? Y Dios le dice: yo soy el que soy. Dios es el yo soy, el gran yo soy. Y Jesús utiliza la misma expresión de Éxodo 3:15, diciendo: yo soy, no temáis. Jesús es Dios también. Así que, amados hermanos, tenemos un Salvador que no solamente es un superhombre, sino que es un hombre y también es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad encarnada. No temáis, es las palabras de Jesús. Sin embargo, si leemos el texto, el evangelista nos da las razones por las cuales ellos tuvieron miedo y se turbaron. Eh, Porque dice el verso 52: porque aún no habían entendido de lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. ¿Y cuántas veces yo me identifico también con esto, verdad? Y todos yo creo que nos podemos identificar en nuestra vida cristiana, que vamos a una iglesia que tiene sana doctrina, que leemos la Biblia, que estudiamos, pero cuando vienen los problemas, al igual que los discípulos, nos confundimos y empezamos a dudar de nuestra fe, empezamos a dudar del poder de Dios, del gran yo soy, que es el que nos puede ayudar y nos puede sacar de estos grandes problemas. Por eso en otros estudios yo les he dicho: nosotros no tenemos un Diosito, tenemos un Dios todopoderoso. Confiemos en Él, oremos, ¿verdad? Y pidámosles ayuda a Dios, pero sepamos que nada, nada se le sale de control a Jesús. Y cuando nosotros somos fieles, ¿verdad?
y nos esforzamos por agradarle a Dios, por vivir una vida santa, Dios también es fiel y justo. Y cuando estamos atravesando circunstancias difíciles, Él viene y nos auxilia. En medio de nuestros problemas, Jesús tiene misericordia y compasión y acude a nosotros y nos extiende la mano. Tenemos que quitar de nuestra mente todos aquellos fantasmas. Piensa en una situación que a lo mejor muchos de nosotros estemos viviendo. Piensa una de todas las que estás viviendo. ¿Cuáles son esos fantasmas que te hacen dudar del poder de Dios? Que te hacen dudar que Cristo puede venir y darte la mano. Todos tenemos fantasmas, todos tenemos situaciones y vivimos situaciones todos los días que nos separa nuestra mente, nuestro pensamiento. Incluso alguien alguna vez escuché que le dijo a otra persona, mira, estas son dos cosas. Una cosa es allá en tu iglesia los domingos y otra cosa es aquí, en la vida real. Aquí es donde te tienen que tomar acciones y decisiones radicales y fuertes, porque aquí es otra cosa. No, no, espera, a ver, ¿de qué estamos hablando, amados hermanos? La vida es una. No permitamos que estos fantasmas nos distraigan. Recordemos lo que Dios ha hecho en nosotros para que no nos desviemos ni pensemos mal. Dios es Dios el domingo en la iglesia, en un estudio, en una reunión de oración, pero también Dios sigue siendo Dios en medio de nuestros problemas, de nuestras situaciones difíciles y complejas, ahí en nuestra vida ordinaria, en nuestras familias, en nuestros trabajos. Él es uno, amados hermanos. No dudemos como los discípulos. Por esto es una tremenda lección. Recordemos que Dios ya ha hecho por nosotros lo más grande y lo más importante y el regalo más grande que pudiera recibir cualquier persona, que es el perdón de los pecados. Ahora en Cristo tenemos vida eterna garantizada, 100%, amados hermanos. Así que no permitamos que lleguen fantasmas a nuestras vidas y nos hagan dudar. No, no son dos vidas, amados hermanos. Dios es Dios el domingo y todos los días de la semana, todos los días lo adoramos porque Él es fiel. Dios está mostrando su fidelidad a esos discípulos, pero también la quiere demostrar a nosotros, a nosotros en nuestras vidas. Reemplacemos el miedo a que las ventas están bajas, el miedo a que los problemas en la familia son complejos. Quitemos ese miedo y reemplacemos eso con la verdad que está en Cristo Jesús. Porque Cristo es el camino, es la verdad y es la vida, Juan 14, 16, ¿verdad? Cristo es, si estamos en Cristo, nuestras sendas son derechas. Si estamos en Cristo, vamos a andar en verdad y no vamos a dudar, aún en medio de las situaciones, aún cuando los vientos nos sean contrarios y en otros tiempos hayamos alcanzado nuestros objetivos muy rápidamente. Va a haber momentos en que el mismo trayecto, la misma circunstancia, nos va a retrasar como a ellos. Estaban exhaustos de remar y ni siquiera estaban llegando al objetivo que ellos habían apuntado. Ya estaban siendo desviados. Pero Cristo llegó ahí con toda precisión, como si tuviera un GPS, ¿verdad? Como si le hubieran mandado su ubicación en tiempo real. Jesús llegó ahí caminando y llegó apresuradamente. A Jesús no lo dificultaron ni el viento ni la tempestad. Así que, amados hermanos, tenemos que practicar nuestra fe siempre respondiendo, no como sinvergüenzas, ¿verdad? Ante las dificultades, pero sabiendo que Dios tiene control. No es lo mismo desvelarse, ¿verdad? Sabiendo que Dios nos va a ayudar para sacar adelante esa situación compleja que estamos atravesando, que desvelarse llorando, ¿verdad? Sin fe, derrotados, como si no hubiera otra esperanza. Ciertamente nosotros, los hijos de Dios, sí la tenemos. Tenemos a Cristo Jesús, que es nuestro ayudador. Así que, amados hermanos, practiquemos nuestra fe, siempre demos una respuesta positiva. Sí, tenemos que pelear, por supuesto que tenemos que a veces hacer un esfuerzo o muchas veces un esfuerzo extra, pero este esfuerzo sabemos que yo platicaba con mi hijo el otro día y le decía, mire hijo, nosotros por mucha fuerza, por mucha energía, solo vamos a aportar un 10% del 100% que se requiere para alcanzar una victoria. Ese otro 90% lo pone Dios. Nosotros no somos tan buenos, somos realmente personas débiles, somos personas necesitadas, ¿verdad? De lo vil y de lo menospreciado, de lo más débil del mundo, de eso escogió Dios
para humillar a los fuertes y a los poderosos, porque no es en nuestras fuerzas. Si queremos salir adelante en nuestros negocios, en nuestras familias, en nuestros proyectos, tiene que ser siempre con la ayuda de Jesucristo. Siempre, amados hermanos, no vamos a llegar muy lejos, no somos tan buenos, amados hermanos, pero tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores que se compadece de nuestra debilidad y que nos auxilia y que nos apoya, que nos anima, que nos alienta. Así que la fe debe de estar siempre por encima de nuestras propias capacidades. Tenemos que ser humildes como Jesús, que estaba siendo tentado porque la gente lo quería poner como rey y él se aparta y sube a orar con el Padre y seguramente también sube a orar para interceder por sus discípulos, para que no se desviaran tampoco ellos del propósito. Jesús sabía que sus días estaban contados sobre esta tierra y tenía que entrenar a sus discípulos e interceder por ellos para que ellos pudieran sacar adelante una misión muy ruda, salvar al mundo mediante la predicación. La predicación, locura para el mundo es la predicación del Evangelio, pero para ellos lo fue todo y es así como el cristianismo ha alcanzado a muchas personas alrededor de todo el mundo. Las preguntas que tenemos que hacer para aplicar este pasaje de la Biblia es, ¿estoy interpretando esta situación que estoy viviendo con miedo o con fe? ¿Es con miedo? ¿Dudo de Dios que me pueda sacar adelante o me estoy enfrentando a esta situación, a esta amenaza con fe, sabiendo que Dios me va a dar la victoria? No sé cómo, no sé cuándo, pero Dios me va a dar la victoria. Así que son dos maneras de ver, ¿verdad? Como las monedas tienen dos caras. ¿En qué cara estás poniendo tus ojos? ¿Dónde está Cristo o dónde están tus temores y tus debilidades? Porque no es en nuestras fuerzas, amados hermanos, es en la de Cristo. En cuanto Cristo llegó con ellos y se sube a la barca, que aquí Marcos no relata la historia de Pedro, ¿verdad? Que le pide bajarse él, también que él caminar sobre el agua, eso lo hace Mateo, pero para cuestiones de esta enseñanza no es necesario, ¿verdad? Ya lo estudiamos y lo estudiaremos en otro evangelio, pero ¿qué verdades de Cristo tenemos entonces que recordar cuando estamos atravesando situaciones complejas? ¿Cómo puedo, tú, yo, cuando estamos atravesando situaciones complejas, cómo podemos confiar en Jesús para resolver y salir adelante de esos conflictos, de esas situaciones que nos acosan? La lección de este pasaje bíblico es que Jesús está más cerca de lo que tú y yo podemos imaginar. Aunque ellos no veían a Jesús, dijo el texto que Jesús estaba consciente y estaba viéndolos remar con la gran dificultad. No dudemos de que Dios sí conoce la aflicción que hay en nosotros, en nuestro corazón, para salir adelante, amados hermanos. Jesús está mucho más cerca de lo que pensamos. Jesús lo sabe todo, Jesús está consciente. Él es Dios también y Él es el buen pastor que su vida da por las ovejas. El miedo siempre nos va a impedir reconocer a Cristo en medio de nuestra necesidad. La fe nos va a enseñar a aprender a ver la presencia de Cristo en medio de la tormenta, en medio de las dificultades. Y la fe nos va a ayudar a escuchar su voz, que siempre nos va a decir, yo soy, no temáis. Así que, amados hermanos, quedémonos con este texto en nuestro corazón como reflexión. Y si alguien, y yo sé que hay muchas necesidades de oración en este grupo, confiemos en Cristo, porque Cristo nos dice, no temáis, yo soy. Tened ánimo, ánimo, amados hermanos. Cristo está con nosotros y estará con nosotros porque Él es fiel y lo ha dicho en su palabra hasta el fin de los días de la humanidad como la conocemos. Cristo siempre va a estar con nosotros. Eso es algo que si fuera humano igual no le creeríamos, ¿verdad? Pero Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él es la roca sólida en que podemos nosotros depositar nuestra confianza y no será derribada. Así que hasta aquí vamos a dejar el estudio de hoy, amados hermanos, y cerremos con una oración nuestro estudio para pasar a nuestras peticiones de oración. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos enseñas que siempre estás con nosotros y estás consciente de nuestras necesidades, de nuestras dificultades, de lo que hay en nuestro corazón,
de lo que nos aflige, Señor. Bendícenos a todos y ayúdanos a salir adelante. Que todo lo que anhelemos, que todo lo que busquemos siempre sea para tu gloria, Señor. Y por supuesto que tú como buen Padre quieres darnos cosas que, que nos bendigan, Señor, pero que nuestros ojos no estén puestos en nosotros, sino en ti, que eres el autor y el consumador de la fe. Bendice a mis hermanos aquí presentes, bendice a sus familias, su salud, sus trabajos, y ponemos en tus manos todas las necesidades, Señor, que estamos atravesando, confiando en que tú nos suplirás y nos darás la salida para que lleguemos a buen puerto, Señor, a buen destino, aguas tranquilas. Te amamos, Jesús, y te bendecimos. En tu precioso nombre oramos y te damos gracias. Amén. Suscríbete al canal, sigue creciendo en la fe por medio del conocimiento de la verdad y para la gloria de Dios.